cámaras de los agentes civiles de tránsito son a prueba de todo, lo que garantiza la veracidad y transparencia en el accionar de nuestros agentes. Esto es transparencia, esto es tecnología, esto es real. Hola, soy Luis Eduardo Vivanco. Y yo, Anderson Boscan. Y nos vamos de After. Sí, hemos ideado un nuevo espacio para hablar de cosas importantes. Con nuestro estilacho. ¿Solo con nosotros? No, cada vez tendremos unos invitados Pepa para saber lo que realmente está pasando en el país. Si vienes, podrás ser parte de un grupo exclusivo de gente que disfruta de estar informada. Este jueves 6 de diciembre en el Auditorio Alhambra en el kilómetro 2.5 de la vía San Borondón. Y tragos o jugo de naranja. Sí, porque luego del After vas a tener acceso al After del After con la mejor música y la mejor de las ondas. Pero los tragos son antes, durante y después. Bacán, y también hay jama. Ven al primer After de La Posta. Nos acompañará Santiago Cuesta Caputi, ministro consejero de gobierno, y Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal. Hola gente, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan desde Ilbarista en la República y Amazonas, abajo de la Cámara de Comercio. Bienvenidos todos, compartan un cafecito con nosotros, tenemos mucho que avanzar. Hoy es jueves 22 de noviembre, si no me equivoco. Hay algunas cosas importantes. Antes de eso agradezco a los auspiciantes de este espacio de periodismo independiente, la ATM de Guayaquil, Hyundai, Ilbarista y por supuesto, si hiciste las cuentas, te cambias a Michelin con Italcauchos. Los encuentras diagonal al Nacional en Tumbaco y en Amazonas y el Inca. Ayer creo que dije mal la dirección. Hoy me he tomado la lección de memoria. Revisamos enseguida los hechos en caliente. En caliente, esa vaina rara que es el Consejo Nacional Electoral tiene algunos titulares esta mañana. Recordarán que los posesionaron y el mismo día de su posesión tuvieron, pues, básicamente la primera fractura. Para escoger el presidente y el vicepresidente no contaron con los 5 votos, sino solamente con 3. El señor Luis Verde Soto y la señora Estela Cero abandonaron la sesión 001, mostrando sus diferencias públicamente en la forma en la que se daban las cosas. Creían que de forma torpemente acelerada, según las palabras de Luis Verde Soto. Se han fumado ya la pipa de la paz, que es cosa buena. Recordemos que el Consejo de la Judicatura empezó también con una fracción en su primera sesión y miren ustedes para lo que terminó y para lo que sirvió. A diferencia del Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional pues ha hecho ayer un lavado de cara llamándose mutuamente a la unidad, a votar 5 como un puño y todas estas cosas que les gusta tanto decir a los políticos. La tarea está hecha. Se han dejado las disputas a un lado, se ha prometido trabajar como debe trabajarse. Por cuerda separada, pero no tan distante, el doctor Julio César Trujillo, el superpresidente del Superconsejo de Participación Ciudadana de Transición, hacía ayer una declaración desafortunada que muchos juristas están ya criticando. Decía Trujillo, nos tomó semanas, nos tomó días, incluso semanas ponernos de acuerdo para escoger a los consejeros. ¿Cómo es esto? Si se supone que los consejeros del Consejo Nacional Electoral han sido escogidos por un concurso, como manda la Constitución y la ley. Pues cosas que pasan en la era del superpoderoso Consejo de Participación Ciudadana. En caliente también el presidente de la República reaparece y se acuerda que es presidente de la República. Ayer en un mensaje no previsto, inédito por así decirlo, el presidente defendía vía televisión que el presupuesto no es tan malo como todo el mundo dice y que este año no estamos tan en crisis como todo el mundo piensa. De hecho, el presidente promete que este va a ser un año de récord histórico para la inversión extranjera privada directa en este país y defendía básicamente el presupuesto general en el que habla de que no existen recortes en el campo social. Esto es algo difícil de creer. Este es un presupuesto con el que se estrena Richard Martínez en la cartera de finanzas por fin. Un presupuesto que ha sido boicoteado por la izquierda, que salió a las calles por los recortes sociales, boicoteado por la derecha y las propias cámaras de donde proviene el ministro Martínez, que le dicen, vamos ministro, usted decía lo que había que hacer cada 15 días, hágalo, deje de perder el tiempo. Y no cuenta con respaldo de ninguno de los bloques de oposición
En el Parlamento, ni PSC, ni Creo, ni Suma, ni las minorías, ni el correísmo están dispuestos a dar su voto a favor del Parlamento. Incluso el morenismo tiene problemas, todavía no tiene una postura común. A todo esto, esta semana hemos tenido algunos invitados para hablar de la Asamblea. Rafael Lugo, el escritor, decía el lunes que se vayan todos. Yanine Cruz decía, hemos empezado a cumplir. Hoy he invitado a alguien que de verdad conoce la Asamblea Nacional, periodista y maestro Roberto Aguilar, buen amigo de esta casa. Quédense en la entrevista. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscan, podemos seguir la conversación en todas mis redes. Esto es News and Coffee, 22 de noviembre. Gracias por quedarse en la entrevista y gracias Roberto Aguilar por estar aquí nuevamente. No, un pedazo de pan en la boca, pero hombre, gracias a ti hay por que acostumbrarse. La Asamblea Nacional ha sido una de mis obsesiones desde el 24 de mayo del 2017, probablemente desde un par de meses después cuando tuvimos la ruptura de Alianza País entre correístas y morenistas y se avisoraba en el ambiente posibilidades de que, sabes, con esta nueva dinámica hubiera acuerdos, hubiera posibilidades de que la Asamblea sirviera para algo y trabajara. Probablemente nadie en este país sigue más y mejor la Asamblea que tú. A casi 2 años de legislatura, ¿qué ha logrado la Asamblea Nacional? Bueno, supongo que ha logrado algunos proyectos de ley importantes, como el proyecto de ley contra la violencia machista, las reformas, digamos, la ley anticorrupción que fue vetada por el presidente, pero es un logro de la Asamblea. No hablemos de la fiscalización porque en ese terreno prácticamente no ha logrado nada, salvo estos últimos 2 casos de depuración interna y este informe del caso Gabela, con el que parece que las cosas se empiezan a poner las pilas en este aspecto. Sin duda estas 2 últimas sesiones, que hablo de la patada en el trasero para Sofía Espín y Norma Vallejo y la aprobación final del informe Gabela, son un respiro de esperanza de, bueno, la Asamblea puede todavía aprovechar su legislatura y no pasar como una asamblea que no ha hecho ni fu ni pa. Creo que hubo una conciencia de que no pasar esos escándalos habría sido muy perjudicial para la imagen de la asamblea. Creo que de alguna manera todos llegaron a estar conscientes de eso y que eso prevaleció incluso sobre el espíritu de cuerpo y el instinto de autoprotección de muchos asambleístas que están implicados en casos parecidos. ¿De quién es la culpa? Que la asamblea a veces sea congelador, a veces sea calentador, dependiendo del momento a veces se aceleran un montón las cosas y dependiendo del momento a veces pues
hagámonos los locos. ¿De quién depende? Dependiendo del momento. Es casuístico. Dependiendo del momento. Otra cosa que quería decir, ¿para qué sirve la Asamblea? ¿Para qué ha servido la Asamblea? Bueno, el hecho de que tengas a un grupo correísta en minoría por primera vez en 10 años, cosa absolutamente inédita y que hasta ahora no se lo explican, entonces simplemente creerles las caras para entender lo que significa para esta gente estar en minoría, no se lo pueden creer. Y a un grupo oficialista que si bien tiene el bloque más grande de la Asamblea, no le basta por sí solo para hacer mayoría como iba a ser antes de que se partieran. La sola presencia de una Asamblea conformada así sirve para de alguna manera establecer un cierto equilibrio en el ejercicio del poder en este país, que yo creo que es saludable. O sea, ¿cuándo la Asamblea no sirve para nada? La Asamblea no sirve para nada cuando la preside Gabriela Rivadeneira, tiene 107 votos, una planadora de 107 votos, y tienes en el poder un imbécil que cree que por ser jefe del Estado es jefe de todos los poderes. Ahí es que la Asamblea no sirve para nada, y no sirvió para nada durante toda la legislatura anterior. Pero cuando hay un cierto equilibrio en la representación política, digamos que, como te decía, su sola presencia sirve para establecer un contrapeso. Bueno, y también yo miraba por transmisión la sesión del caso Gabela, del informe del caso Gabela, cuando va doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, se para delante del Parlamento y mirando a la bancada correísta les dice: no sé cómo pueden vivir con sangre en sus manos. Claro, la posibilidad de que alguien se exprese así dentro del mismísimo seno del Parlamento ya debe ser considerado por lo menos un avance, que tengas que sentarte ahí como Gabriela Rivadeneira con la cara de palo para escucharla, y fajarte la declaración de doña Patricia. Eso es algo que impensable hace 3 años, hace 4 años, eso no ocurrió. Hombre, hace año y medio. Hace año y medio, sí. El cambio. José Serrano, que no es probablemente el político más hábil del país, pero sí que tenía una posibilidad de dominar las riendas de la Asamblea, la tenía controlada. Digamos que no es hábil, pero parece tener argumentos, ¿no? Argumentos que desconocemos en y sus que detalles. Cuando estaba en la presidencia se veía una Asamblea ordenada, ¿sabes? Estas son las horas, poquitas, pero estos son los temas y estos son los debates. Cuando asume Elizabeth Cabezas, ¿no te da la impresión de que las cosas como que se descontrolan un poco, como que cada bancada tira para su propia agenda, como siempre debió ser, pero se pierde esa línea de control que había dentro del Parlamento en la era de Serrano? No estoy tan seguro que había una línea de control en la época de Serrano. Lo que había era un manejo bastante arbitrario de ciertos temas, como por ejemplo el CAL. El CAL, que es un órgano administrativo según reza la ley y según fue siempre, incluso en los tiempos de Gabriela Rivadeneira, se convirtió en un órgano político donde se filtraban... En un mini congresito. En un mini congresito donde se filtraban los juicios políticos que no le interesaban al poder, con argumentos que no correspondía al CAL ejercerlos. Sí, ¿no? Sí, como la validación de las pruebas. Sí, exactamente. En vez de la simple calificación de las pruebas, que, o sea, el trabajo del CAL ante un juicio político consiste en, a ver, cumple los requisitos, ¿cuántos se necesita? 45 firmas, 46, visto. O sea, una recepcionista pomposa. Exactamente, eso es el CAL. Y estos decían, no, porque esas pruebas no sirven. El juicio de Augusto Espinosa, el ministro responsable por omisión y por incompetencia, responsable de la ola de violaciones, de abusos sexuales en las escuelas durante su periodo. Ese juicio se detuvo con el argumento de que las pruebas aportadas no demostraban la culpabilidad, pero sí, o sea, para eso es el juicio, ¿no? El juicio era para demostrarlas, ¿no? O sea, no es el que califica el juicio quien tenía que decirlo. A lo que iba, la época de José Serrano, los meses en que José Serrano estuvo ahí, lo que hubo es una cierta arbitrariedad y una cierta mano de hierro. Pero no es que hubo una agenda y no es que había unas prioridades legislativas. Digamos que este caos lo heredó Elizabeth Cabezas de José Serrano. ¿Qué tanto bien o mal le ha hecho Elizabeth Cabezas a la nueva Asamblea? O sea, ¿qué tan capaz ha sido de lo que prometió? Porque ella, yo recuerdo mucho su discurso inaugural, prometía básicamente el gobierno del diálogo metido en la Asamblea, o sea, una
presidenta de la Asamblea capaz de conciliar con todas las bancadas para ver, ok, en lo que estamos de acuerdo, en esto avancemos. ¿Eso lo ha cumplido? Elizabeth Cabezas es capaz de conciliar con su bancada. O sea, Elizabeth Cabezas no controla su bancada. Eso se vio en la votación de la semana pasada en el caso de Norma Vallejo. Bueno, y lo admitió, ¿no? Lo recogías tú, además. Decía, Elizabeth Cabezas admite que no tiene control sobre su bancada. Ella admitió que no tenía control sobre los 137 votos ante una pregunta de un periodista en la que le decía, ¿tiene usted control sobre su bancada? Yo no tengo control sobre los 137 votos, o sea, no tengo control sobre mi bancada. Y de hecho, de su bancada fue de donde salieron las abstenciones y las ausencias en esa votación. Ella había llamado a una rueda de prensa en la mañana de ese día de la votación de Norma Vallejo, había llamado a una rueda de prensa para pedir a los periodistas que estemos atentos, estad atentos, estén atentos, fíjense quién falta, fíjense quién se abstiene. Bueno, los que faltaron y se abstuvieron fueron la gente de su bloque. Y el pedazo de su bloque que ella no controla es lo que en la Asamblea se conoce ya como el mini bloque de José Serrano. José Serrano va rara vez a la oficina, a la Asamblea. Y cuando llega, uno tiene la impresión, observándolo desde el área en la que nos tienen asignadas a los periodistas. Del corralito, que le digo yo. La pecera se llama, porque tiene esta pared de cristal insonorizado. Observándolo desde ahí, uno tiene la impresión de que lo que está haciendo es un horario de oficina. O sea, José Serrano llega, se sienta en su escaño y empieza a recibir. Eso es lo que hace, empieza a recibir. Gente que llega arrodillada, empieza a hablar con él, otro que llega por el otro lado, el tipo despacha. Es un horario de despacho para José Serrano. Luego se va, o sea, se va en mitad de lo que tenga que irse. Y ese día José Serrano estuvo temprano, estuvo hablando con los asambleístas que hemos alcanzado a identificar como de su mini bloque. Todavía no sabemos cuántos son, o sea, entendemos que maneja 6, 7, habría que ver el resultado de esa votación. Silvia Salgado, Esteban Albornoz. En esta ocasión estuvo hablando mucho con Norma Vallejo. ¿Sí? Habla de esta forma, así como habla Messi cuando está en la cancha, tapándose la boca para que nadie pueda leer sus labios. Es tan evidente. Se pasa horas hablando así, de esta manera, con uno y otro, y luego se va. Llegó ese día José Serrano, habló con los suyos, se ausentó el momento de la votación, y los suyos o se ausentaron o votaron o se abstuvieron. Entonces, a tu pregunta, ¿ha sido capaz Elizabeth Cabezas de crear consensos? Pues no es capaz de crear consensos ni siquiera en su bloque. ¿Cómo es que a Norma Vallejo, por andar metiéndole la mano al bolsillo de sus colaboradores, y a Sofía Espín, por ir de visita a la cárcel, se les complica tanto la vida que las expulsan del Parlamento, siendo dos voces poco representativas, dos cualquier cosa, que si uno las ve en la calle difícilmente las reconoce, sin trascendencia política y con escándalos de mucho menor vuelo que los que tuvo José Serrano? Pues José Serrano no afronta más que la destitución, la simple destitución del presidente del Parlamento. ¿Cómo es que José Serrano salva la curul? Bueno, entiendo que José Serrano, es lo que te decía, tiene argumentos cuyos detalles desconocemos. Debo decir que el nombre de José Serrano provoca miedo en la Asamblea, y lo he visto en la comisión del caso Gavela. A Serrano le tienen pánico, es así, punto. A Serrano le tienen pánico. Lo que hizo Serrano es lo más grave que ha hecho un asambleísta en esta legislatura. O sea, sí, es grave, muy grave cobrar diezmos. Es grave, muy grave visitar a una testigo protegida para que cambie su testimonio. Pero conspirar con un prófugo de la justicia para comerse al fiscal general de la nación. O sea, ese señor tenía que haber estado fuera ese día. Pues ahí pero está. El miedo le pudo más a la ahí Asamblea. está, sigue. Mi teoría es que, mi lectura es que el miedo le puede más. Con Serrano no se mete nadie. Tú te los conoces a la mayoría de estos en la Asamblea. Hay muchos que, ¿sabes?, a veces se levantan y yo digo, ¿y este qué es alterno? No, este es el asambleísta tal. Hombre, a ver si habla un poquito más y participa más el señor. Vamos a hacerle una radiografía a los bloques para que nos cuentes más o menos en qué se hallan, qué tan estructurados están
Y comencemos por el bloque de gobierno, que ya nos has dado algunas señales de la falta de control que tiene. ¿Quiénes son las cabezas de este bloque y por qué es tan difícil de controlar? Es difícil de controlar porque es el resultado, a ver, el gran bloque de Alianza País, de cuando Alianza País estaba unido y comenzó la asamblea en mayo de 2017, se partió en una mitad o algo menos la mitad correísta, ideológica, donde yo tendría que admitir que se fue la inteligencia del bloque, o sea, totalmente. Los asambleístas con empuje, los asambleístas con capacidad de gestión, los mejores asambleístas de ese bloque se quedaron en la Los que no necesitan papelito para pararse a hablar en el Parlamento. Cosa que en el otro bloque casi no hay. Es más, me parece que no hay. En el bloque morenista se quedó, bueno, un grupo de oportunistas que se quedaron ahí porque el bloque del poder, porque era más cómodo quedarse con el bloque que respondía al presidente, era más rentable en el sentido, no necesariamente en el sentido, hombre, acláralo. Torcido de la palabra, sino en el sentido de tenías más posibilidades de conseguir cuotas de poder, que es... digamos que los políticos son gente con vocación de poder y persiguen el poder y que eso es legítimo. Ya, pues aquí es más fácil perseguirlo y conseguirlo. ¿Quién es la cabeza visible? Se supone que Elizabeth Cabezas, ¿no? Se supone que Elizabeth Cabezas, pero ya te digo que Elizabeth Cabezas ni nadie es capaz de controlarlo. Había una jefe de bloque que lo ejerció durante algún tiempo, ahora no entiendo si eso o no es Jimena Peña, me parece que era. Peña, que digamos que es la más articulada de todos, pero no hay asambleístas que descollen. Es un bloque sin liderazgo. Es un bloque sin liderazgos y sin figuras, nadie descolla ni como orador, ni como proponente de leyes, ni como proponente de nada. Es un bloque bastante anodino, el bloque de gobierno, que es el mayoritario. Pasemos al otro ala de Alianza País, el ala correísta, que ya has mencionado, se quedó con los cuadros más preparados. No quiero decir los mejores porque entro en valoraciones éticas que no vienen al caso. Así es. Pero los más preparados para hacer política, seguramente sí, ahí sí lo coincido plenamente contigo. ¿Qué busca este bloque en la asamblea? Y ahora que han aterrizado en la minoría, ¿qué tan capaces están siendo de jugar desde minoría donde no han estado jugando nunca? Este es el bloque de oposición propiamente dicha, o sea, nos seguimos llamando oposición a la que se sienta al otro lado. Muchas gracias. Pero este bloque es más de oposición aún. Este bloque está en contra del gobierno, lo boicotea en todo lo que puede. Trata de demostrar que este gobierno es un traidor de la revolución y de las ideas con las que se había gobernado en los 10 años anteriores, y que en esos 10 años anteriores estuvimos mucho mejor y que ahora nos estamos entregando al neoliberalismo, como dijo Pavel Muñoz el otro día con respecto al nuevo presupuesto. ¿Capacidad de fiscalización de este bloque? Este es uno de los roles de la oposición, ¿no? Sí, este bloque estaba muy emocionado con la posibilidad de tener en el Pleno a los ministros que fueron llamados para explicar sobre el caso Alvarado. Alvarado, sí. Marcela Guiñaga le arrastró a Paul Granda, merecidamente, creo yo. Pero finalmente no han propuesto, déjame pensar, algo tienen que, han pedido la presencia de las autoridades de educación, les fue mal en eso, por el tema de la reducción del presupuesto. Les va mal porque plantean mal las cosas, porque están planteadas desde el puro ánimo de desestabilizar, o porque a los demás bloques llamados de oposición les da miedo ponerle la firma y el voto del correísmo. Depende del caso. En el caso de la educación fue un tema de mal plantear la cosa. Ellos querían llamar a las autoridades de la educación cuando es un tema que se va a debatir ya por los canales regulares inmediatamente.
Entonces no tenía sentido llamarlos al pleno para hacer un show mediático, para usar sus palabras. O sea, ellos lo que querían, me encanta poder acusarles de esto, es hacer un show mediático, eso es lo que querían. El tema de Paul Granda es un caso que finalmente lo va a impulsar, yo supongo que el bloque de Creo, es Lourdes Cuesta la que ha juntado una cantidad de información bastante apreciable y bastante comprometedora para el ministro Granda. Información que lo deja bastante mal parado en torno a sus responsabilidades con respecto a la fuga de Alvarado. Tocas a Lourdes Cuesta de Creo. Antes de entrar a la radiografía de Creo, que me imagino tendrás algunas cosas que decir, ¿qué tanto se olfatea dentro del Parlamento esto que vienen muchos a vender a este programa? Estuvo Elizabeth Cabezas aquí probablemente un mes atrás, acusando a Creo de tener un pacto con Correa. ¿Se huele eso en el Parlamento, que el correísmo y Creo a veces van de la manito? No, no lo creo. No. Yo creo que a veces votan juntos porque... Les conviene. Porque cuando tienes un bloque mayoritario de gobierno y bloques tan disímiles en la oposición, es inevitable que finalmente se junten para votar en contra del gobierno por convicciones propias. Hay otras versiones que interpretarían las palabras de Elizabeth Cabezas diciendo que lo que pasa es que ella está tratando de distraer del pacto real, que es el que tiene el Partido Social Cristiano con el gobierno. O sea, entonces, claro, se da casi por sentado. Claro, también, ¿no? o es el Partido Social Cristiano con el gobierno, o es Creo con los correístas. ¿Dónde está el pacto? O sea, hay una desgracia en la política nacional y es que los pactos son vergonzantes. Hace unas semanas veía estas imágenes del Congreso de los Diputados en España, donde veías a Pablo Iglesias Pablo Iglesias con el presidente de gobierno firmando un pacto para el legislativo para apoyarle en los presupuestos. Sí, sí, por supuesto. Es un pacto que se hace firmado y sobre unos puntos muy concretos. Les vamos a apoyar en esto, es público. Es público no que hacemos el reservado de un hotel. Sí. En cambio, a veces es tan evidente que los socialcristianos están votando con el gobierno de extrañas maneras y uno no sabe hasta dónde llega ese pacto. O sea, uno no entiende por qué no lo hacen público, si es que existe. Y si... a lo mejor porque es más cómodo que si un gobierno llega a resbalarse, pues yo no estuve ahí. Sí, pero yo creo que ayudaría a la gobernabilidad y a salvar la imagen de la política e incluso como una pedagogía de que los pactos no son diabólicos, de que los pactos son necesarios y en una asamblea sin una mayoría clara son imprescindibles. Entonces, está bien que haya pactos puntuales, pero siempre y cuando los ciudadanos sepamos que existen y que son puntuales, es decir, esos pactos... Saber qué apoyan y por qué. Sí, esos pactos apuntan a esto, a esto, a esto. Vamos, o sea, los cristianos están con el gobierno en estos dos puntos. En todo lo demás se oponen, perfecto. O sea, no veo cuál es el problema de que sepamos eso. Vamos a Creo, Roberto Aguilar. Este es un partido que empezaba como la primera minoría en la configuración original del Parlamento, que al mes y medio se había reducido casi a las 2/3 partes de lo que había tenido para empezar en su bancada. Es un partido choclo, ¿no? Se desgrana. Sí, se fue. Le pasas el dedo y se cada desgrana, mes se fue perdiendo uno y perdiendo otro y recapturando uno de suma como Héctor Yepes y bueno, y va sobreviviendo. Pero la lectura general es que es un partido donde hay un montón de figuritas, de gente que le mete ganas a la fiscalización o a la propuesta o a la movida parlamentaria, una gran masa que los acolita y una gran ausencia. ¿Cómo lo ves tú? ¿A qué te refieres con una gran ausencia? Me refiero a que es probablemente, junto con el morenismo, el único partido que no tiene dirección política desde arriba. Me refiero, por supuesto, a Guillermo Lasso. Yo creo que sí la tiene, que Guillermo Lasso trata de influir y que es un bloque díscolo con respecto a la dirección que Guillermo Lasso intenta ejercer. O sea, ¿tú crees que Guillermo Lasso sí pone una dirección, simplemente claro, que el bloque no camina por ahí? Por supuesto, pero el bloque no necesariamente le hace caso
y eso ha hecho que el bloque se vaya desgranando en parte. La salida de Mae Montaño, me imagino, golpe brutal. Es un ejemplo. Porque además resulta que Guillermo Lasso es probablemente la persona más curuchupa de la República. Y si alguna vez dijo que no dejaría que sus creencias religiosas interfieran en sus posiciones con respecto a políticas públicas, mintió, porque no es verdad, no lo ha hecho. Sus creencias religiosas interfieren todo el tiempo en sus posiciones. ¿Te refieres, por ejemplo, a temas como el aborto, legalización de drogas? Sí, exactamente. Y hay gente que no es curuchupa en ese bloque. Estaba Mae Montaño, que finalmente se fue por esa causa. Y hay otra gente que no está de acuerdo con esos puntos. Y que no sé cómo torean el tema ante Guillermo Lasso. Este es un bloque que no ha podido abanderarse realmente de la legislación, de la propuesta legislativa. Y han recurrido entonces a la posición más visible, que es la de la fiscalización. Es el bloque más activo en cuanto a fiscalización se refiere. Son los que han impulsado la mayoría de juicios políticos. Eso sirve. Los que han fallado y los que, bueno, sí, es que hasta ahora todos han fallado. Ellos impulsaron el juicio político Glass. Ellos Consejo de la Judicatura, falló, impulsaron a Superintendencia Augusto Espinosa. Ellos impulsaron la depuración esta que se acaba de comer a las dos asambleístas. Juicio a Carlos Ochoa también. Son ellos los que han impulsado la fiscalización. Esto les genera rédito político. O sea, la gente cuando va a las urnas luego se acuerda, oye, este fue el bloque que... ¿O para qué se hace esto? No lo sé, pero que les genera imagen sin duda, o sea... visibilidad al menos. Sí, porque la fiscalización es lo más visible de la asamblea. Mira, las asambleas en todo el mundo tienen mala imagen, en todos lados, en todos los países. Y eso es normal porque la asamblea... yo no sé si esta asamblea nos representa, pero nos expresa. O sea, esta asamblea se parece a lo que somos. Esta asamblea, vos te paras allá y empiezas a ver a uno y otro y vos dices, esto es el Ecuador. O sea, aquí no sobra nadie, aquí no falta nadie, no sobra nadie. O sea, no podemos quejarnos de esta gente porque nos expresa completamente. Entonces, en la medida en que nos expresa, la rechazamos. O sea, es lo que nos causa rechazo. Y eso ocurre en todos lados. Las asambleas son rechazadas, tienen mala imagen. La gente tiene la idea de que son vagos, de que no hacen nada. Y en realidad, uno va un miércoles, que es el día de comisiones, y ves a los asambleístas trabajando en proyectos de ley arduamente, ¿no? Hay asambleas que trabajan, trabajan fuerte y que consensúan. Con todo el cariño que le puedo tener a la señora Guiñaga, la Comisión de Justicia trabaja, y trabaja bastante. Esa comisión trabaja bastante, y no solo trabaja, sino que consensúa. O sea, teniendo ahí a Marcela Guiñaga y Lourdes Cuesta. Y Cucalón. Es como para pensar que estos nunca se van a poner de acuerdo en nada. Pues no, se ponen de acuerdo. Y todos los proyectos de ley que lleva la Comisión de Justicia al Pleno están consensuados. Entonces, pues, claro, eso va para responder lo que decías. La legislación no te da muchos réditos. La legislación es como lo común. La legislación no es un show. La fiscalización sí, o sea, la gente, sobre todo en este momento en el que hemos empezado a descubrir toda la pornografía de corrupción del anterior gobierno, la gente lo que quiere es fiscalización, la gente quiere castigo, la gente quiere venganza. Entonces la gente quiere sangre, ¿no? Sí, la gente quiere sangre. Última radiografía y entramos en la recta final, Roberto, que yo sé que estás con el tiempo precisamente para ir a la Asamblea Nacional. El Partido Social Cristiano vuelve a ser esa gran fuerza que no necesita mayoría para conseguir los objetivos. El Partido Social Cristiano siempre ha sido muy hábil para consensuar, para gobernar sin gobernar, distintas posiciones con distintos bloques. Yo insisto que sería muy interesante que hicieran públicos esos acuerdos, cosa que nunca hacen y cosa que siempre niegan, de hecho. Cosa que siempre niegan. Lo cual a mí me parece reprochable, porque es evidente que tejen acuerdos y que supongo que lo hacen bien, ¿no? O sea, eso de tejer acuerdos es parte de la política y ellos lo niegan.
No sé si lleguen a gobernar, pero llegan a mantener una posición cómoda y una velocidad crucero en su performance parlamentario. 14 de mayo de 2019 se acaba la primera mitad de la legislatura, significa relevo de autoridades, renovación en las comisiones. ¿Qué podemos esperar? El poder debe mantenerse con la primera minoría que ha sido incapaz de impulsar el trabajo que debería impulsarse en la Asamblea. Quiero decir, es posible que en la segunda mitad de la legislatura nos enfrentemos a una legislatura controlada ya no por el partido de gobierno. No lo creo, y no creo que deba ser así. O sea, si al partido de gobierno le ha sido difícil mantener las cosas en orden, imagínate a otro. O sea, para alguien de Creo, o para un socialcristiano, o para un correísta, sería una situación ingobernable, simplemente ingobernable. No creo que eso sea a mí lo que más interesante me parece de esa renovación es la renovación de las comisiones, porque el tema de las comisiones ha entorpecido mucho el trabajo de esta legislatura. Claro, hubo un momento en que la Comisión de Exteriores, por citar un ejemplo, pues era un papel, tanto así que pensaron en crear una segunda comisión paralela que hiciera el trabajo. Han estado creando comisiones paralelas todo el tiempo y han estado, es la asamblea que más comisiones ocasionales ha creado, precisamente por desconfianza de las comisiones permanentes, porque las comisiones permanentes, ¿qué pasó? Las comisiones, cuando se instaló el Congreso en mayo del 17, era un solo bloque, correístas y morenistas era un solo bloque, se repartieron las comisiones, la mayoría de las presidencias les tocó a los correístas. Con excepción de Participación Ciudadana, le tocó a la oposición. Que es la asamblea, la comisión de la oposición, ahí ni siquiera hay miembros del gobierno. Pero esa conformación de una docena de comisiones dirigidas por correístas, una vez que el partido se dividió, dejó de representar el real mapa político de la Asamblea. O sea, las comisiones al menos debían estar dirigidas por morenistas, no por correístas. Por lo menos. Sí. Pero como ya hemos dicho que los diputados más interesantes y propositivos son los correístas, fueron ellos los que captaron esas comisiones. Y eso ha hecho que, para tratar ciertos temas, muchos temas, se haya preferido nombrar comisiones ocasionales para que no caigan esos temas en manos de comisiones manejados por correístas. La misma plataforma presupuestaria debería estar siendo tratada por la comisión que preside Pavel Muñoz, que es la comisión claro, pero la enviaron a la régimen económico, que es Esteban Albornoz. Sí, la comisión del régimen económico es la que siempre ha tratado los temas presupuestarios. Y decidieron enviarla a la otra comisión para que no sea Pavel Muñoz el tema de la depuración de la asamblea. Se prefirió nombrar comisiones ad hoc que mandárselo a la comisión de fiscalización, porque en la comisión de fiscalización ya sabes lo que pasa en la comisión de fiscalización, sí, ¿no? De pronto desapareció un juicio. Entonces comisiones ocasionales por todos lados, y una vez que eso se reestructure, yo creo que el trabajo de las comisiones va a ser más ágil. Una pregunta de Juan Pablo Torres para ti, esto es la pregunta final, Roberto Aguilar. ¿Qué impacto tendría una muerte cruzada en este país? ¿Crees que estamos en un escenario que se preste para ello? Yo creo que nadie quiere morirse. No. ¿Seguro? No es algo de lo que se habla en la Asamblea, no es algo que ni siquiera está considerado. Hubo un momento en el que se habló, no en la Asamblea, pero sí en la Presidencia. En la Presidencia, sí, pero en la Asamblea nunca se tomó eso muy en serio. O sea, tú sientes cuando los rumores en la Asamblea, sí, o sea, lo sientes. Cuando en los pasillos los tocas, los coges, ¿no? Nunca ha sido algo que esté en el debate, nunca ha sido una posición cierta que esté en el, no es algo en lo que se esté pensando la muerte cruzada, ¿no? Cuando hay gente tan pesimista con la Asamblea Nacional, porque bueno, es pesimista por el escenario mismo del Ecuador que vivimos, Rafael Lugo te lo citaba, que dice, puta, yo quisiera que se vayan todos. ¿Qué piensas tú? Que es una posición idealista, o sea, que se vayan todos para que venga quién, otros iguales o peores, o sea, esta es la realidad política del Ecuador. La última vez que dijimos que se vayan todos, mira lo que pasó, sí, ¿no? Esta es la realidad política del Ecuador, eso es lo que hay. Entonces,
hay que establecer reglas claras, por ejemplo, esto de los pactos, ojalá se anunciaran los pactos, se hicieran públicos y se establecieran puntualizaciones en los pactos. Bueno, pues, este es el punto final con Roberto Aguilar. Gracias por estar aquí. Gracias. Sabes por cuánto te invitarme. admiro y respeto tu trabajo, periodista. Gracias a ti. Hoy haciendo crónica legislativa en Diario Expreso. ¿Cómo está el Expreso? El Expreso está muy bien. Sí, yo lo sigo Sí. leyendo en físico. Te tengo un regalo de Itelcauchos, que te lo voy a buscar porque no sé dónde lo he dejado, que es un balanceo. Una llanta. Un balanceo durante un año. Para que veas que vale la pena venir al programa. Gracias por estar aquí, Roberto. Okay. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Yo lo dejo libre a Roberto porque tiene que volar. Y mi conclusión de esta mañana, el punto final. Roberto. ¿Estamos fuera? El gobierno nacional enfrenta una situación un poco caótica, no tanto por lo que sucede fuera, que es el regreso de las marchas, el regreso de la crítica, el regreso de los partidos que no lo apoyan, que es que se ha acabado la luna de miel o parece que se está acabando. La mayor dificultad del gobierno es el gobierno. Es que no es uno solo, es que son tres allí dentro. Es que mientras no haya un presidente que ponga orden, que marque la ruta, pues difícil es avanzar hacia algún lugar. Si siguen teniendo un lado social, un lado empresarial y un lado de quién sabe qué intereses, es difícil que lleguemos a alguna parte. Visto está con el presupuesto general del Estado que no tienen consenso, que el gobierno del diálogo debería empezar por dialogar en Carondelet, por ponerse de acuerdo, por decirnos hacia dónde vamos y decírnoslos ya, que es que nos acercamos a la mitad del periodo y ya están pensando en un segundo periodo. Nos veremos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan desde Ilbarista, en la República y Amazonas.